El centro del paciente es lo primero, es por el motivo por el cual hacemos las cosas. Nosotros estamos en salud y no por eso podemos esperar. El paciente no da espera. Patricia Field es una economista bilingüe con MBA y una sólida trayectoria laboral de 18 años en compañías multinacionales del sector consumo masivo y farmacéutico. Cuenta con experiencia internacional en Ecuador y Brasil, liderando áreas de mercadeo, investigación de mercados, ventas y desarrollo de producto. Es hábil en el liderazgo de equipos de alto desempeño y en el desarrollo e implementación de estrategias globales para el negocio. Actualmente se desempeña en Novo Nordisk, donde aplica su experticia para impulsar el crecimiento y la innovación en el sector farmacéutico. Su enfoque en el liderazgo y la estrategia global la convierte en una líder destacada en su campo. Ese proceso de innovación y transformación no solamente te da la estructura a tus equipos, sino que además lo que busca es preparar a las personas para ver las señales. Son señales lo que uno empieza a ver, pero empieza por el ejemplo. Para mí, lo primero es, la primera que lo tiene que hacer soy yo. Ok, ¿cómo lo has hecho? y es, en general, sintiéndome incómoda, por ejemplo. A la gente no le gusta incomodarse. Hay veces en que sí, llegan unas ideas que tú dices, así yo no lo haría, pero pues, así con cara de, dale. Cuando te dijeron que tú tenías que liderar una organización, ese es tu trabajo. Las personas son tu trabajo. Tu trabajo, tú lo dijiste ahorita, no es el número ni el resultado. Las personas las que son tu trabajo. Porque ellos son los que van a alcanzar el resultado. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Patricia, qué rico estar contigo hoy acá. Ay, lo mismo, muchas gracias por la invitación. No, me encanta. Esta es una de esas industrias que dentro del ecosistema de salud es muy llamativa. Primero por el propósito, no me voy a chillar a mí mismo, yo sé que nos vas a contar el propósito de la organización, pero siempre hay una gran historia detrás de quien lidera. Y quiero preguntarte por ti, Patricia, ¿por qué llegaste a esta compañía? ¿Cuál es tu antecedente? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué en el mundo de farma? Bueno, esa es una historia bien, yo creo que bonita como llegué acá. Yo soy economista. Okay. Y cuando estudié economía yo pensé que iba a ser política. Pero en el camino de la universidad me arrepentí. A buena hora. A buena hora me arrepentí. Y entré a la industria, pero entré por consumo masivo. Que casualmente llegaron unos reclutadores de Procter & Gamble a la universidad y me trajeron pues, digamos que a lo que uno llamaría el dark side, Okay. a consumo masivo, y ahí estuve 12 años, que disfruté muchísimo. Y ahorita hablábamos y te contaba, pero realmente en la medida que uno va madurando, va entendiendo sus intereses y ese tipo de cosas, uno también quiere encontrar un poquito más de propósito. Okay. ¿Cuál es el legado que uno quiere dejar en la vida? Y para mí eso es súper importante. Yo creo que viene mucho de la crianza desde joven. Cómo hacer una diferencia, cómo lo que hagas hace una diferencia. El acento te delata, eres barranquillera. Soy barranquillera y me vine a estudiar a Bogotá, sí, a los 17 años. ¿Estudiaste en dónde? En los Andes. Ah, ok. Economista de los Andes. Economista de los Andes. Ya todavía tengo el acento, pero ya llevo 30 años viviendo en Bogotá. Casi que, bueno, entre Bogotá y otros países en los que he tenido la oportunidad de salir para trabajar y han sido unas experiencias maravillosas, pero 30 años en Bogotá, ya base. Ya que eres cuasi cachaca, pero nunca olvidas las No, raíces. eso no va a pasar, pero mi hijo es cachaco, Okay. así que ya raíces aquí. Ya tienes raíces. Sí. Por adopción resultaste cachaca. Exactamente. Muy bien. Entonces, pero bueno, entonces empezaste en consumo masivo, luego migraste hacia el mundo farma. Cuéntanos un poquito ese navegar. Bueno, esto fue, de hecho, muy curioso. Yo había trabajado con una persona en consumo y él me dijo, ¿por qué no vienes? Estamos necesitando y queremos, no sé, traer
sangre que piense diferente, que nos traiga como aprendizajes de otras industrias. Y así es como yo termino trabajando en Abbott, que después se vuelve AbbVie. Okay. Pero realmente, durante todo este tiempo que he trabajado en Pharma, realmente lo que me hizo pensar diferente fue una experiencia de vida, y es, yo fui paciente, soy paciente de cáncer. Okay. Hace 7 años, que ya es bastante, entonces estoy en remisión, pero me hizo abordar lo que hago con una perspectiva muy distinta, y es entender lo que vive uno desde cuando es realmente paciente, y hacer todo ese camino que para mí fue muy afortunado, con obviamente un resultado muy bueno, pero además también el proceso fue bueno. Y eso me llenó muchísimo más de propósito, porque me hace pensar cómo yo puedo aportar para que ese proceso para los pacientes también sea tan bueno como fue el mío, y tengamos oportunidad, y realmente el paciente colombiano tenga esas oportunidades, las oportunidades que yo tuve en este sistema donde yo fui tratada. Entonces, como digo, es un propósito para mí de vida, de verdad hacer una diferencia en los pacientes. Patricia, primero, gracias por compartir ese capítulo de tu vida, y bendecido el estado de remisión en que te encuentras. Pero me llama mucho la atención porque definitivamente hay una narrativa de ponerse en los zapatos del paciente. Tú efectivamente te pusiste en esos zapatos del paciente y viste el viaje, pongámosle ese adjetivo, el viaje del paciente a través del sistema de salud con una enfermedad compleja como es el cáncer. Y vamos para allá, me vas a contar un poquito de eso, cómo moldeó tu propósito y cómo se alinea con el propósito de la organización. Me encanta porque creo que la gran narrativa es, en tema de experiencia de paciente o experiencia de cliente, es cómo lo vemos a través de los ojos de ellos. Tú en primera persona lo viviste. Exactamente. Y eso es lo que te digo, eso cambia, y aunque yo ya estaba muy comprometida y lo podía ver, es diferente cuando ya lo vives y lo caminas tú mismo. Entonces, tú lo has dicho, eso me hizo entender un poquito más cómo es el camino, dónde pueden estar todos esos momentos de verdad que cambian. Correcto. Empecemos por el propósito de esta conversación, que es hablar de, y en el mundo de la salud no se habla de cliente, se habla del paciente. Hablemos de, en la organización, ¿dónde está el paciente? Bueno, el paciente en la organización es realmente lo primero. El centro. El centro. El centro del paciente es lo primero, es por el motivo por el cual hacemos las cosas. Dentro de farmacéuticos, además, el paciente es una idea de paciente, porque nosotros nunca tenemos realmente la oportunidad de interactuar con ellos, mucho porque estamos blindados por toda nuestra ética, que no nos permite directamente llegar a ellos, pero es esa idea de que nosotros vamos a hacer una diferencia en toda esta población de pacientes a las que tenemos. Porque nosotros en el día a día interactuamos con todas estas partes que vienen antes del paciente. Son los médicos, las clínicas, las EPS, en este caso todavía en Colombia. Sí. Entonces nosotros en el día a día interactuamos con ellos, pero nuestro fin último es cambiar el curso de la enfermedad para los pacientes. Dale doble clic. ¿Qué quiere decir cambiar el curso de la enfermedad? Dado el propósito misional de ustedes. Nosotros somos una compañía que hoy busca cambiar, más que la vida, es las enfermedades crónicas no transmisibles. Este es el propósito de Novo Nordisk. Nosotros llevamos 100 años trabajando las crónicas no transmisibles. Todo empezó con diabetes. Y voy a parar aquí un momentico para contarte que además Novo Nordisk empieza con una historia de amor, porque es la esposa del fundador de Novo Nordisk tenía diabetes, y él viaja a Canadá a buscar lo que sería la primera insulina, y de ahí nacemos nosotros, como una historia de amor. Wow. Y a mí me encanta contarlo porque eso te va definiendo mucho lo que la compañía y el propósito de la compañía y por qué está tan centrada en el paciente. Con todo este tiempo que ha venido pasando, hemos migrado no solamente de diabetes, sino a otras enfermedades crónicas no transmisibles como es la obesidad. Y dentro de eso nuestro propósito es traer la innovación para esas enfermedades, y por eso hablaba de cambiar el curso. Entonces, lo puedo dividir en dos partes además. La primera, que es innovación en tratamientos. Nosotros hemos
traído unas insulinas de última generación, así como también otros medicamentos que hoy son muy renombrados en el mundo porque son en su abordaje son muy distintos en cómo tratan la enfermedad. Pero adicionalmente podemos hablar de toda la parte del legado de Novo Nordisk y de su gran objetivo, que es dejar un legado en todos los países donde nosotros trabajamos. ¿Y dónde se ve eso? En toda la inversión que hacemos para modificar el curso de las enfermedades. Entonces ya no se trata solamente de tratamiento, sino adicionalmente de poder aplanar esas curvas de esas enfermedades no transmisibles. Entonces, para echarte un cuentico un poquito más corto, que me estoy acá demorando. No, me encanta, me encanta. Después del COVID nos dimos cuenta cómo las enfermedades crónicas iban en aumento. Sobre todo en COVID pusimos muchísima atención a esto. Nos damos cuenta cómo la obesidad, las personas terminan en realmente mucho más enfermas. Vemos cómo en sitios urbanos las curvas de la diabetes van creciendo. ¿Y por qué? Porque es que antes la gente caminaba más, comía más natural. Pero ¿qué pasa en un entorno urbano? Que es que las personas salen a trabajar desde las 6 de la mañana y llegan a las 8 de la noche. No cocinan, comen cualquier cosa, no tienen tiempo de ir a un supermercado. Los niños además están más tiempo viendo televisión, menos tiempo afuera, ya sea que por la seguridad de una ciudad. Un niño en un pueblo camina al colegio, acá no. Entonces, todas esas cosas, esos factores ambientales van cambiando cómo nosotros abordamos el día a día. Y eso hace que esas curvas de esas enfermedades crónicas vayan en aumento. Y hoy, más del 50% de la población en Colombia tiene sobrepeso o obesidad. ¡Wow! Es un número altísimo, altísimo. Entonces, ¿de la población adulta, asumo yo? ¿O? De la población adulta, sí. Okay. Nosotros trabajamos también con UNICEF, pero esto es un cuento que te he hecho un poquito más tarde. El 50%. El 50%, altísimo. Y eso que no tenemos un estudio realmente reciente, el último fue en el 2016 y estamos trabajando para que esas cosas, para también tener mucha mejor información. Patricia, te interrumpo ahí porque me llama la atención en la metodología de clientecentricidad, uno siempre trata de identificar el viaje del paciente. Tú al principio, o digamos en la previa a esta conversación, mencionabas que el propósito de ustedes es atenuar o aplanar la demanda, un poco este drama de que esta se volvió un tema casi que de epidemia, la obesidad y el tema de la diabetes, que es consecuencia también de, imagino, la obesidad en muchos casos. En muchos casos. Y van a la causa raíz profunda, que es la gente se encerró, la gente come mal, pero porque las ciudades o no permiten los espacios o porque la misma pandemia nos llevó a ese encerramiento. Y ustedes atacan esa causa raíz profunda que de pronto no es visible para el común de las personas, que dice pero ¿por qué una empresa de farma está hablando de esos temas cuando uno se imaginaría que es vender medicina? ¿Por qué van hasta allá? Porque realmente nuestro compromiso, como dije, es con los pacientes, es abordarlos. A Novo Nordisk, como compañía, le importa mucho el legado que nosotros dejamos. Nosotros estamos claros que pacientes siempre va a haber, digamos, va a haber un universo, pero realmente abordar la enfermedad desde un principio es donde nosotros podemos dar una huella imborrable. Como dije, el legado que dejamos en los países. Nosotros seguiremos trabajando nuestra innovación en otras cosas, o de hecho tenemos todo un departamento que piensa en tecnología más allá de los tratamientos, porque sabemos que nosotros en medicina siempre tendremos un rol que jugar, pero es importante que nosotros donde estemos dejemos ese legado y tratemos de cambiar, en este caso para nosotros, esas curvas de enfermedades no transmisibles. Más que parar la demanda, es cómo educamos y trabajamos con los gobiernos locales para empezarlas a aplanar, para que no sigan creciendo en esos números tan exponenciales. Cuando te escucho, Patricia, nuestra audiencia siempre se pregunta, entonces lo oímos a nuestros pacientes con estudios de mercado, las asociaciones, el lado facultativo médicos, e incorporamos esa voz dentro de nuestro hacer. Hablemos de las frecuencias. ¿Con qué frecuencia están escuchando
a través de estos 3 universos? ¿Es un ejercicio anual? ¿Es un ejercicio semestral? Primera pregunta. Y segunda es, ¿qué haces con ese insumo? ¿Cómo lo aterrizas en tu compañía? No es yo te diré que hay dependiendo del reporte, eso va a ser anual, semestral, trimestral, pero realmente esto es hay mucha información que viene todos los días. Okay. En nuestra interacción con los médicos, esto es una información que entra todos los días. No se usa todos los días, se agrega y digamos que nosotros podemos ir tomando decisiones un poco más rápidas, porque a veces el sistema no da para esperar un año, hay una barrera específica con una enfermedad y nosotros no nos podemos dar pues el lujo de esperar un año hasta que eso se resuelva porque tenemos un plan una vez al año. Sí. Entonces, yo te diría que dependiendo de cada uno de esos 4 grandes pilares de información, uno va tomando decisiones más rápidas. Las estadísticas con esas uno puede tomar decisiones mucho más rápidas. Okay. Y seguramente hablando, por ejemplo, de una barrera con las asociaciones de pacientes, también puedes tomar decisiones más rápidas. Eso va a depender. Okay. Pero lo importante de acá es, nosotros nos consideramos una industria que no era muy ágil. Yo creo que eso ha cambiado, así como ha cambiado el mundo. Y hoy en día se requiere de esa agilidad, de ser data-driven, lo que se llama data-driven, para tomar decisiones ágiles y no esperar. Porque en la enfermedad nadie tiene el tiempo para esperar. Me encanta esa frase. En experiencia, hablando del tiempo, Patricia, hay 2 escenarios. Muchas compañías entran al mundo de la transformación digital con el propósito de alivianar la fricción, la burocracia, los pasos y reducir los tiempos. Porque a nadie le gusta hacer fila y a nadie le gusta pasar horas esperando. Uh-huh. Pero una vez superas ese umbral transaccional y los efectos propios indeseados de esa espera y de esa burocracia, está el universo de cómo te hago sentir. Que si bien paso tiempo contigo, es tiempo bien invertido. Y hablabas anteriormente de la transaccionalidad y que quieres llevarlo a una relación, porque si hablamos de legado, necesariamente hablamos de relación. Uh-huh. Quieres crear relaciones con este ecosistema de personas. ¿Cómo lo logras? Y quiero llevarte ya a tu liderazgo. ¿Cómo inspiras a tus equipos para que construyas relaciones significativas? Para mí el centro del liderazgo que yo ejerzo se llama técnicamente el liderazgo de servicio. ¿Y eso qué quiere decir? El liderazgo de servicio es aquel que ayuda a poner las rutas para que todas las personas hagan su mejor trabajo. Anteriormente nosotros siempre hablábamos de un liderazgo que da dirección, y sí, digamos que uno setea la misión, la visión, dice para dónde, trabajamos con los equipos directivos para definir hacia dónde queremos llegar. Pero la idea no es decirle a las personas cómo necesariamente lo tienen que hacer, sino que cada persona se empodere de cada uno de sus roles y sea capaz de decir cómo se tiene que hacer, entre todos. Yo creo que esto es un modelo, obviamente, bastante nuevo y en general disruptivo, pero que yo creo que funciona muy bien, y es cada persona tiene la posibilidad de ser la mejor persona que puede ser. Okay. ¿Sí? El mejor profesional que puede ser, cuando estamos hablando de trabajo. ¿Por qué? Porque y eso es lo que tú esperas. Porque te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos X representantes de ventas, representantes de ventas son realmente los que hoy visitan al médico y dan nuestro mensaje. ¿Qué esperas tú de ellos? Ellos son los que están en el campo. ¿Yo cómo voy a saber más de lo que ellos saben? No puedo. Es técnicamente imposible. Ellos son los que están todos los días, hablan con los médicos, recogen todos esos insights que estábamos hablando. Saben qué pasa en el sistema de salud. ¿Quién más capacitado que ellos para darnos esa información y para ayudarnos a tomar esas decisiones? Entonces, lo que uno hace como líder es habilitarles esos caminos para que de verdad esas discusiones se puedan tener, las decisiones se puedan tomar. Darles las herramientas para que los gerentes puedan tomar esas decisiones. Y así una organización no solamente es más ágil, pero todo el mundo aprende, todo el mundo se empodera y todo el mundo siente esa conexión con el propósito. Okay.
porque no eres tú inventándote qué es lo que hay que hacer, es una, como a mí me gusta llamarlo, es la inteligencia colectiva de la compañía. Es todo el mundo poniendo para lograr ese gran resultado. Okay. Entonces, así es como yo describo mi liderazgo. No digo que sea fácil, pero es como yo pienso que se logran los mayores resultados. La mayor conexión de las personas con su propósito. Déjame acompaño este diálogo tan interesante. Entonces, le voy a dar un poco de marcación de la técnica. Entonces, hay dos tipos de relación. La relación que llaman en inglés el B2B y el B2C. Uh-huh. Al final, en la narrativa de ese B2B, se trata de, nuevamente términos en inglés, Customer Success, el éxito del cliente. Es decir, tu relación con los médicos y con la institucionalidad de la salud, tú te planteas desde el propósito, ¿cómo hago yo para que ellos sean exitosos en lo que hacen? Para que haya una comunión, una alineación del propósito misional tuyo y lo que ellos pretenden hacer. ¿Entendí correctamente? Correctamente. Listo. Perfecto. Entonces, y eso plantea retos que varían. Si algo nos enseñó la pandemia es que todo puede cambiar de un segundo para otro. Sí. Cambia. Y cambia. ¿Cómo calibras tú en esa relación institucional, no en la del paciente, en la institucional, bajo lo que nos acabas de describir de ese liderazgo? Mencionaste, diste un brochazo en cuanto empodero a mi equipo. Y el empoderar en nuestro lenguaje es toma decisiones. Si se equivocan, nos equivocamos rápidamente, a baja escala, pero ni va a ser fustigado, vamos a aprender de nuestro error, no lo vamos a repetir nuevamente. ¿Qué más debemos entender? Porque creo que hay unos trazos de otras cosas detrás de ese empoderamiento para generar ese customer success. Cuéntanos un poquito más ahí. Detrás de eso también está todo el tema de, y yo te lo mencioné ahorita, nosotros estamos en salud y no por eso podemos esperar. El paciente no da espera. Que detrás de eso está, tome la decisión, tómela ágilmente, con toda la información que usted tiene. Entonces, aquí viene todo el tema de la información, que es súper importante. Tú lo mencionaste, no solamente digital, es generar esas capacidades en cada una de nuestras personas para analizar la información que tienen a la mano, para poder tomar esas decisiones. Entonces, no solo, cuando entonces yo te digo, habilitar esos caminos es eso. Por ejemplo, ese es uno de los tantos ejemplos de cómo habilita uno los caminos. Teniendo procando en la compañía y teniendo lo que uno llama capabilities. Sí. Que capabilities es en muchas formas, no solamente es las mejores personas bien entrenadas, en ese análisis para que puedan tomar las mejores decisiones. Es, por ejemplo, trabajar en equipos de alto desempeño. Okay. ¿Por qué? Porque hoy las decisiones no se pueden tomar en silos, y menos en un sistema de salud como como el colombiano. Imagínate que el sistema de salud colombiano tiene N número de stakeholders, de personas con las que tienes que trabajar. Tú no puedes trabajar separadamente una EPS de un hospital, de un médico. Correcto. Todo ese ecosistema está relacionado entre ellos. Entonces en mi equipo no puede haber una persona que atienda una EPS que no se hable con la persona que atiende un médico. De acuerdo. Porque no harían esa conexión y no logramos el resultado. Entonces, además, trabajar en cómo rompemos todos esos silos al trabajar. Y yo te diré que eso es una de las cosas más retantes, porque el ser humano, a nosotros todos nos miden por los resultados del año y por el tuyo individual. Tiene un componente altísimo de desempeño individual. Entonces, ¿cómo haces para que tu equipo quiera trabajar en el desempeño colectivo, no solamente el individual? Y ahí es donde, digamos que estos son los hitos más difíciles de romper, porque pagamos por una cosa, pero queremos que hagan otra. Históricamente ha sido así. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar por ese resultado colectivo? ¿Cómo empiezas a cambiar los métodos para no pagar solamente por individual? ¿Cómo reconoces que el desempeño es el colectivo? Pero adicionalmente, ¿cómo haces que lo disfruten y aprendan y sientan ese propósito en ese intermedio? Que es donde hablamos de empoderar, que es donde hablamos de vivir por el propósito. Capítulo 1.
la importancia de ponerse en los zapatos del paciente y cómo este enfoque influye en las decisiones de la empresa. Escuchar para obtener información que permita tomar decisiones rápidas y efectivas para mejorar la experiencia. El concepto de liderazgo de servicio. Empoderas a los equipos para que tomen decisiones. Continúa porque esto es una película de suspenso. Planteaste todos los elementos, el protagonista, el antagonista, el problema. Necesitamos la Bueno, solución, nosotros Patricia. llevamos 2 años trabajando muy fuerte en eso. Dentro de eso está un tema que hace 1 año y medio creamos un departamento que se llama el Business Transformation. Okay. Y es precisamente eso. Es tan importante la transformación a todas estas cosas que te estoy diciendo, que normalmente nosotros lo que decimos es, que el director lo haga. El director de diabetes va a él. Tiras, nadie tiene en su agenda 5 minutos más para... Entonces se queda como una tarea adicional que tengo que hacer, entonces la voy haciendo cuando tenga tiempo. Pero yo no quiero eso cuando nosotros tengamos tiempo. Es ahora. Okay. Es ayudar a la organización a transformarse para generar todas esas capacidades. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo el business case para esta persona en la organización, me decían, ¿pero qué va a hacer? La gente no se puede imaginar eso. ¿Qué va a hacer? No, me va a ayudar a transformar la organización. ¿Y eso qué quiere decir? Todo, todo, pero estás hablando de procesos, no estás hablando de números, ni de resultados, ni... ¿Y eso cómo se va a ver? ¿Y cuándo se va a ver? ¿Y cómo se va a ver en los resultados? Entonces, yo creo que la magia es eso, entender que los números se ven después. Y esto es como en la salud, que empezamos hablando tú y yo en la conversación offline cuando estamos hablando. Estos son los resultados que tú quieres ver para que tu organización sea sostenible en el tiempo y pueda soportar todos esos cambios que vienen. Esté lista para cambiar, tenga esas bases para que cuando pase como lo que está pasando ahora en el sistema de salud, pueda adaptarse a esos cambios y pueda crecer, y pueda, digamos que crecer la organización en medio de todo eso. Pero es muy difícil de vender, la verdad es que es muy difícil de vender porque no tiene números detrás enseguida. Solo tiene transformaciones y yo te prometo que me voy a transformar y nos va a ir bien transformándonos. Pero me encanta porque estás tocando en un tema común de los líderes que es el propósito, lo que llama Simon Sinek el why, el para qué. Porque en el centro, lo que llaman el círculo de oro, está el para qué, luego está el cómo y el qué. En muchos escenarios el qué puede cambiar. Lo que nos estás diciendo, nuestro para qué siempre va a ser el mismo. El mismo. Si perseguimos el qué y nos cambian el qué, quedamos perdidos. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Persigamos el propósito y las consecuencias vendrán. Y muy, muy interesante la narrativa. Y hablas de la innovación y la transformación. Y cómo nos estamos preparando para cosas que inclusive no sabemos que van a pasar. Sabemos que va a haber cambio, preparémonos para estar listos a cambiar. Ese es un poco el mensaje, Patricia. Exactamente eso. De hecho, ese es exactamente como lo bajamos a los equipos. No podemos adivinar, pero podemos ir viendo tendencias, que es el otro error. Yo creo que eso también nos lo enseñó COVID. Yo creo que lo vimos venir, pero nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque no nos pudimos imaginar las consecuencias. Es lo mismo. Ese proceso de innovación y transformación no solamente te da la estructura a tus equipos, sino que además lo que busca es preparar a las personas para ver las señales. Son señales lo que uno empieza a ver, que te empiezan a indicar, esto no se va a quedar igual. Y no tienes que adivinar, pero tienes que ir preparándote. Es posible, estos son los escenarios. Yo creo que nada más nosotros no acostumbramos normalmente a trabajar por escenarios. Y hay que trabajar por escenarios. Sobre todo en este mundo tan cambiante ahora. Entonces, si pasa esto, ¿cómo ágilmente yo me muevo para acá? Si pasa esto, ¿cómo ágilmente yo me muevo? Y los escenarios tendrán sus probabilidades. Y tú le apostarás a que un escenario pase. Pero tienes que ser capaz de ir leyendo esas señales. Si no, te llega ese momento y, sorpresa, ahora es que voy a empezar a trabajar al respecto. Entonces, todas esas capacidades se van construyendo dentro de un equipo. Pero además, no se construyen en la cabeza de la persona. O sea,
no soy yo la que va a tener esas capacidades. Las que tienen que tener esas capacidades son tus equipos. Porque imagínate movilizar una organización del tamaño de Novo, que tiene más de 220 personas, solo con una persona que cree en eso, o 5, o 6, o el management team. No, eso es imposible de movilizar. Son las personas las que tienen que estar preparadas para adaptarse a eso. Todo el mundo no siempre está, pero la idea es que la mayoría sí esté. Ahí estás tocando un tema apasionante, Patricia, que quiero enmarcar nuevamente para nuestra audiencia, que es el de la cultura. Porque al final la narrativa tuya va a una cultura anticipativa, empoderada, capaz de innovar en esa narrativa tuya. Y la cultura, nosotros tenemos varias definiciones que hemos propuesto en estos conversatorios. Una es un estado de ánimo. Finalmente, la cultura también es lo que sucede cuando Patricia no mira. Cómo se comporta la gente en su tiempo discrecional. Ah, no, ahí está Patricia, entonces todo el mundo hace lo que ella dice o lo hace naturalmente. Es lo que sucede en las conversaciones. Si uno está en una reunión de tu organización, el paciente está presente en la conversación aunque no esté sentado. Entonces hablemos un poco de cultura, porque claramente nos estás dando la línea de que es una cultura muy fuerte, que está empoderada. Hablemos de eso, ¿cómo lo logras? ¿Cómo formas una cultura? Y esa cultura, nos lo decías al final, atrae a las personas que se identifican, y me imagino el efecto imán repele a los que no dicen, esto no es conmigo, yo me voy de acá. Pero cuéntanos un poco más, Patricia. Mira, yo creo que ese es el proceso más lindo que uno vive dentro de una compañía. Para mí ha sido un placer vivirlo durante estos 2 años y medio, porque es exactamente como tú lo describes, pero empieza por el ejemplo. Para mí, lo primero es, la primera que lo tiene que hacer soy yo. Ok, ¿cómo lo has hecho? y es, en general, sintiéndome incómoda, por ejemplo. A la gente no le gusta incomodarse. Hay veces en que sí, llegan unas ideas que tú dices, así yo no lo haría, pero pues, así con cara de, dale, ve y hazlo. Y uno suda y dice, ay, bruta, yo lo haría tan distinto. Y va y funciona. Porque eso es, o sea, si uno no es capaz de hacer algo, olvídate que tu organización lo va a hacer. La primera es empezar por ti mismo, por incomodarte, por decir, ok, si yo voy a decir que voy a empoderar, pero yo no le puedo pedir a mis managers al siguiente nivel que empodere si yo no soy capaz de empoderarlos a él. Así no funciona. Así no funciona. No funciona que yo diga todas mis ideas. Sí, claro, 1000 veces me paro y digo, así, que le da uno como una rasquiñita aquí y uno dice, pues, pero, bueno, está bien. O sea, hiciste un buen caso de esto. Ok, es verdad, yo no sé. O no me las sé todas. Admitir que uno de verdad, yo me imagino que también a mucha gente le cuesta admitir que estando sentado aquí no te lo sabes. No te lo sabes. No, o sea, a mí no me cuesta ningún trabajo decir, pues, no sé. O sea, El líder tiene que ser humilde. cuéntame tú, o sea, ¿cómo hago yo para saber? A mí me reporta el abogado. No tengo ni idea, yo no estudié Derecho. Entonces voy a confiar en lo que él me dice. Pero también voy a confiar incluyendo las áreas de donde yo salí. De hecho, uno podría decir que yo donde menos me termino metiendo normalmente son las de marketing. Digo, allá tengo 2 directores bien duros, yo, ¿qué hago ahí? No sumo, nada. O sea, ellos saben qué tienen que hacer. Ellos saben qué tienen que hacer. Esa es como la mentalidad en general. La mía, por ejemplo, es esa. Y me ha costado un trabajo llegar aquí. No es verdad que es que el primer día dije, no, yo soy mandona, es verdad. Y si me dejan, seguramente me va a encantar. Pero no, es un esfuerzo consciente de aceptar que no todo se va a hacer como uno lo quiere hacer, de incomodarte o de ser humilde y decir, no, pues no tengo la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Pero también además yo hablo, y me voy a devolver un poquito porque además uno habla del empoderamiento, yo lo doy, pero además lo tienen que saber recibir. Porque pasa, y a mí me ha pasado, que, por ejemplo, yo nada más entrevisto la última persona, o sea, el candidato, el que ya la persona quiere. Pues porque ya se hizo, aquí hay todo un proceso. Y una vez me trajeron 2. Y le dije, ¿y por qué me traes 2? Y me dice, es que no sé. Y entonces le dije, entonces
¿Quieres que yo tome la decisión por ti? Pero después no te quejes. Me dijo, no. Ok. Entonces me dices, ¿cuál es? El que quieres que entreviste. Okay. No solamente es empoderar, la persona lo tiene que tomar y uno también tiene que ayudarlos a que lleguen a eso. No es, me empodero y los dejé. No es verdad. Requiere trabajo del líder. Requiere de trabajo del líder. Tienes que ayudar a los que no se sienten cómodos. La persona tiene que quererlo tomar. Porque tomar la posición, por ejemplo, de empoderamiento es difícil. También tomas tú un riesgo. Eso quiere decir que a mí me hacen accountable. Correcto. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es cultura? Porque me devolví un poquito, pero eso, como dije, tú empiezas por el ejemplo. Y eso va haciendo una bola de nieve. Entonces, el que se siente que lo empoderan, también se siente que puede empoderar. Al que siente que le oyen las ideas, también probablemente después de un tiempo empieza a oírla de los demás. Es una bola de nieve. Todo empieza con el ejemplo. Si tú no lo puedes hacer, no puedes esperar que nadie más lo haga. Es lo mismo con la diversidad. Es lo mismo. No existe una cultura donde el líder es el que primero tiene que modelar todos esos comportamientos. Los líderes, porque no solamente eso, sino el grupo de liderazgo tiene que modelarlo. Y ahí empieza todo. Había hay un componente, me corriges si me equivoco, estaba leyendo literatura y ustedes se describen en el tema de la diabetes con un tema de low cost, que quieren tener el producto al menor precio posible. ¿Leí correctamente? Que decía que tenían, o no lo leí correctamente, que quieren ser muy competitivos en el de precio. Digamos que nosotros, de pronto lo que leíste es en Estados Unidos, que hay toda una discusión de las insulinas Sí, y el correcto. acceso a... Correcto. Eso va a depender de cada país. Nosotros aquí particularmente en Colombia, además estamos regidos por una ley que es de precio internacional de referencia, entonces No aplica. o sea, aplica en el sentido en que ese precio internacional de referencia lo que hace es que toma 17 países y nosotros tomamos el más bajo. Ok. Entonces, aplica, pero está decretado, digamos. Ya. Entonces, Es una variable que... es una variable que, controlada. de hecho, controla el gobierno. Perfecto. Porque me llamaba la atención si en ese universo la única otra variable es la de la experiencia. Finalmente es el buffer que nos diferencia es... No, sí hay más variables. Y está Cuéntame. todo el tema de la innovación en productos. Ok. Que es además importantísima porque en las enfermedades cada paciente es un mundo. Y aquí tú me preguntaste ahorita por el rol del médico y te voy a decir qué es importantísimo. ¿Por qué? Porque él es quien reconoce qué es lo que necesita el paciente. El paciente no necesita lo mismo, ni siempre me va a necesitar mis tratamientos. Cada paciente es un mundo. ¿Por qué? Porque tiene unas externalidades, por ejemplo, vamos a hablar. Si tenemos un producto de cadena de frío, por ejemplo, que necesita una nevera, pues una persona que de una población probablemente no es sujeta a ese medicamento, tiene que buscar otro. Hablando de externalidades, si tiene no quien lo apoye, si tiene una familia que lo apoya, si no lo tiene, entonces es más o menos adherente. Si por ejemplo, tiene ciertas comorbilidades, lo que uno llama otras enfermedades, entonces podrá tomar unos medicamentos sí, otros no. Qué interesante. Hay una máxima en experiencia que se llama one size fits one. Es decir, no. Esa es la frase perfecta para describir un paciente. Claro, que no hay una talla calza a una medida, no hay más. No hay. Entonces, el médico es quien evalúa esa personita que le llegó, que es una personita, es un mundo en sí misma. No siempre vendrán al mío, vendrán a otro. Y entonces aquí es donde lo que tú me decías, no solamente es la experiencia que tiene con el medicamento, sino es esa eficacia, ese medicamento apropiado para mí o no es apropiado para mí. Okay. O todavía no, o más tarde. Entonces, todos esos elementos se tienen en cuenta y el que decida ahí definitivamente tiene que ser el médico. Además del rol del médico, hablamos en la previa de la automedicación, Uh-huh. que es uno de estos problemas complejos
las latitudes americanas. La gente de lo que dijo, fulanita tuvo eso, mire que a ella le funcionó la cúrcuma. Sí. Por Dios. Exactamente. ¿Cómo hacen ustedes en ese propósito de debilitar al paciente proveyendo información confiable y peleando con el doctor Google? Cuéntanos un poco eso. Bueno, nosotros tenemos unas iniciativas divinas porque nos hemos dado cuenta alrededor, sobre todo en estos últimos años, de la creciente falta de información verídica que tiene el médico. El paciente. Entonces, tenemos varias. Tenemos hoy en día una campaña masiva que sale ha salido en radio, ha salido en periódicos, donde nosotros hablamos de tu salud no es un juego. Y los invitamos a los pacientes, a la población en general, a de verdad ir a un médico y consultar a un médico, precisamente por la historia que te estaba contando antes. Tú, qué comorbilidades tienes, todo lo que implica automedicarse es un peligro. Y también tenemos una campaña que a nosotros nos encanta, que es digital, y es enseñando a los médicos a ser una persona digital y a utilizar sus redes para dar información confiable. Porque también puede pasar que un médico dé información que no es confiable, ya sea porque no sabe bien usar las redes, todo se ve. Entonces nosotros hoy tenemos una campaña lindísima digital donde tomamos a todos estos médicos a los que les gusta lo digital y trabajamos con ellos una campaña de educación para que se use muy bien y la información que se produzca sea muy buena. En Colombia, de todos modos, no se puede hacer publicidad de medicamentos. Entonces, si ves, no es para que una persona use o no use un medicamento, es para que encuentre una fuente muy buena de información confiable. Además, nosotros tenemos nuestras páginas como de hemofilia, de obesidad, donde nosotros buscamos que el paciente, al que no sabemos, llegue a esta página y pueda consultar sobre su enfermedad y encontrar información verídica y muy buena, de buena calidad. Entonces tenemos muchos frentes donde trabajamos todo eso. Capítulo 2. La necesidad de tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas en el contexto del sistema de salud colombiano. La importancia de romper los silos y fomentar el trabajo colaborativo. La creación de una cultura empoderada y cómo el liderazgo debe modelar el comportamiento deseado. Interesante, Patricia. En el mundo hay dos frentes muy grandes, el tema de la diabetes y el tema de la obesidad. Hablemos de este segundo porque este es uno de esos temas que la cifra me dejó impresionado. El 50% de la población adulta en Colombia sufre de obesidad. ¿Cuál es el rol que están jugando ahí desde el punto de vista del tema endémico, que se volvió además una curva ascendente? ¿Cómo lo están tratando? ¿Cuál es la causa profunda de esto? Y hay una historia que me encantó que leí sobre que la gente come mal y... Sí. Pero cuéntanos un poquito cómo lo maneja, porque esto es muy interesante para el que estudia el tema de experiencia, entender que a veces las cosas están atrás en el journey y que probablemente no tenemos una acción directa para resolverla, pero indirecta de alguna manera. Cuéntanos eso. Muchísimas, además. Sí. Nosotros tenemos hoy un programa que se llama Cities for Better Health. Okay. Y lo que busca es trabajar, como te dije, con los gobiernos locales para empezar a aplanar esas curvas. Entonces, de ahí tenemos, al que tú te refieres, uno que estamos trabajando ya desde hace más de 3 años con Bogotá, que es muy lindo, porque lo primero que hicimos fue entender y hacer unos estudios con unas universidades, nos aliamos con la Universidad del Rosario, con el Instituto Gell y con la Secretaría de Salud de Bogotá para entender un poquito cómo se comportaba la población en Bogotá y por qué no tenían esos hábitos o por qué comían comida de paquete. Y fue muy lindo porque una de las tantas conclusiones que encontramos fue esa que tú comentabas ahorita. Y era en un barrio en específico, empezamos a preguntar, pero ¿por qué no van a la plaza? ¿Por qué no comen? Entonces, muchas razones. Pero la primera, y fue la que a mí más me impactó ese día, era que para cruzar a la plaza tenían que cruzar un puente que era peligrosísimo, como un puentecito que era peligrosísimo.
pavor cruzar y que la solución era poner o un agente bachiller ahí en la puerta y poner una luz para que la gente se atreviera a cruzar. Y así tenían más acceso a la plaza. Porque uno siempre se pregunta, ¿pero por qué? Si tienen la plaza ahí. Pero además miles de cosas más. ¿Por qué? Porque las personas salían desde las 6 de la mañana a coger el Transmilenio, 2 horas en el Transmilenio, llegaban, trabajaban de 8 a 6 y después llegaban a las 8 de la noche a la casa y la plaza estaba cerrada. ¿Sabes que con esa conclusión la Secretaría de Salud de Bogotá montó unos puesticos en Transmilenio de plaza? Y era la plaza a tu casa. Y estaba una placita a las 5 de la tarde, cuando las personas se bajan del bus, a las 6, a las 7 de la noche, vendiendo tomate, cebolla y cosas saludables. Entonces, ¿cómo pequeñas intervenciones se pueden hacer para cambiar ese curso? Ese estudio lo agrandamos a toda la población en Bogotá. Lo lanzamos el año pasado, entendiendo por localidad cuál es la incidencia de la obesidad, o sea, toda la estadística dura, entender el número. ¿Cuántos tienen diabetes? ¿Cuántos tienen obesidad? Pero además se hizo con un cualitativo para entender por qué. Ok, ¿el por qué? El por qué. Para de verdad que la Secretaría pueda tomar decisiones, intervenir esas pequeñas cosas, porque interviniendo eso tan pequeño, pueden cambiar el curso. Tenemos ese programa con Barranquilla. Y Barranquilla, que es una ciudad que viene trabajando en su progreso urbano hace mucho tiempo, le interesa mucho el tema del deporte. ¿Por qué? Porque ha venido invirtiendo en tener parques en la ciudad y ese tipo de cosas. Entonces, nuestra inversión con ellos ha estado más centrada en cómo integramos el ejercicio y la actividad física en el día a día de los barranquilleros. Okay. Y ahí vamos interviniendo esas pequeñas cosas para que podamos colaborar para cambiar ese curso. Y ahorita te mencioné también el de UNICEF. Nosotros trabajamos desde hace también más de 3 años con UNICEF para entender el comportamiento, por ejemplo, de los medios en los niños y cómo eso afecta la obesidad. Y es muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de hablar con líderes juveniles que también le enseñan a uno un montón de la dinámica del día a día de ellos, que es lo importante. Entonces sabemos que es la imagen y que se hablan y que se ponen esos retos por TikTok y eso cambia cómo te interactúas con la comida. Entonces había un reto con un paquetico en particular y eso cambia la interacción con el día a día y la interacción con la comida. Y adicionalmente estamos lanzando ahora uno que es diabetes, cambiando la diabetes en niños, donde la idea es educar a los colegios en alimentación saludable. Okay. Es uno de nuestros proyectos más grandes acá en Colombia y tiene una cobertura de más de 3 años. La idea es trabajar esto durante 3 años para empezar a cambiar modificar todas esas cosas. Entonces, ¿qué queremos? No solamente, sí, tenemos un tratamiento para la obesidad, pero queremos modificar el curso de la enfermedad. Ojalá no lleguen hasta ahí. Y qué bonito sería modificarlo desde la niñez. Porque un niño que llega obeso, por ejemplo, a los 7 años, su probabilidad de ser obeso en la adultez se duplica. Wow. Entonces, ¿qué tan importante es abordarlo tempranamente para que esas cosas no pasen? Wow, qué datos. Déjame cambiar de tercio un segundo aquí, Patricia, porque creo que hay algo muy interesante en todo esto. Siempre las preguntas obligadas. Mirando los últimos 2 años y medio de tu carrera profesional, probablemente hay lecciones aprendidas. ¿Qué hiciste bien y qué harías diferente? De hecho, nosotros tenemos acá internamente una cosa que se llama Philosophy y la idea es hablar de eso. De esos que hiciste bien, que hiciste mal. Mira, yo creo que en el día a día, sobre todo en estos últimos meses que hemos tenido tanto cambio, yo te diría que lo que me han enseñado estos últimos meses es una persona bien acelerada, es a echar un poquito para atrás. A veces, claro, uno está viendo que todo está cambiando, que en un día pasan 50 cosas y vas con una velocidad brutal. Y lo que me ha enseñado esta crisis es que a veces es mejor dar 2 pasitos para atrás para dar 3 pasitos hacia adelante. Okay.
sin que eso le quita agilidad a la organización, obviamente. Uno quiere ser ágil, tomar decisiones rápido, pero creo que a veces incluyendo en este escenario donde las decisiones se deben tomar rápido, un poquito Ese es el de... aprendizaje. Sí, un poquito de pace yourself, es como dicen, es Entre la acción y reacción hay un tiempo, tomemos tiempo. tomémonos tiempo, Sí, volvamos exacto. otra vez, que la crisis no te deje no analizar la data. Ok. Porque si no lee uno las señales mal. ¿Te acuerdas que yo siempre he Sí. dicho lo de las señales? Si no, uno lee las señales mal. Cuéntanos un poco de esta industria, porque una mujer al frente de una industria, de una compañía tan importante, ¿es común encontrar mujeres en la industria farma? De hecho, de los últimos 5 años para acá, ha avanzado muchísimo y yo creo que estamos muy orgullosas de eso. Hoy en AFIDRO, que es Gremio. el gremio que nos une, creo que como el 60% somos mujeres, Wow. ya Wow. los invadimos. Por fin. Fíjate que tenemos una audiencia femenina muy importante que marca una visión de mujer. ¿Qué insights típicamente tú has detectado son diferentes? Sensibilidad, empatía, ¿qué dirías podemos hacer diferente? Sí. Las mujeres tienen miles de atributos de fortalezas, la multitasking, los hombres somos absolutamente torpes, pero cuéntanos un poco de esa perspectiva de esta industria. Yo te diría que autenticidad, y es a lo que yo seguramente abogo más que todo, y es que ha sido difícil llegar ahí, pero hacer personas un poco más auténticas, y ahí está el tema de la empatía. Probablemente estamos mucho más en conexión con lo que sentimos y para nosotras es más fácil abordar las cosas con desparpajo, como es. Es más fácil. Humanidad, sí, con esa humanidad es más fácil, por ejemplo, para nosotros decir nos equivocamos. No sé por qué la cultura lleva a veces, y yo no quiero generalizar, a que un hombre sienta que no puede sentir, llorar, decir que se equivocó. Nosotros la cultura nos ha permitido ser un poco más, en ese sentido, acercarnos más a nosotros mismos, al humano que somos, a la imperfección. Entonces, estamos claros que, pues por lo menos yo estoy clara que pues, perseguir un tema de perfección o tratar de hacerme ver perfecta solo me aleja de las personas y me cansaría terriblemente. O sea, viviría cansada todas las noches tratando de ser algo que no es imposible ser. Y yo creo que nosotras culturalmente en el tiempo se nos ha permitido ser más, en ese sentido, humanos y más flexibles. Y yo abogo hoy porque las mujeres de verdad seamos auténticas, para que no caigamos en ese, tenemos que parecernos ahora a los hombres. No, nosotros venimos acá a traer esa diversidad. Somos distintas, es verdad. Nuestra cultura seguramente el tiempo nos ha permitido ser mucho más sensibles con todas esas cosas. La maternidad hace que uno sea, no es que uno venga y sea la mamá de todo el mundo acá en el trabajo, no, para nada, pero te permite ser mucho más sensible. ¿Por qué quitárnoslos? Okay. Y yo abogo muchísimo por eso, porque no es, ahora yo me pongo el blazer negro con el pantalón negro para parecer hombre, no. Yo vengo acá a ser la mujer que soy. Okay. Y la líder que soy. Mujer, sí, con todo lo que traigo. Me encanta. No quiero abusar, aquí podríamos pasar horas, Patricia, pero quiero finalizar o empezar a finalizar con una historia. Empezaste con una historia personal y con una historia del fundador de esta organización de Ahor. Compartir a una audiencia un tema tan personal como tu enfermedad, que afortunadamente ya hay una remisión, y el de él de la historia de amor que fue a Canadá a buscar una solución, una medicina para su esposa. ¿Qué otras historias te han inspirado? ¿Que tienes alguna presente de al final hay un propósito en un ser humano que estoy tocando que quieras compartir con nosotros? Uy, muchas. Y no todas han sido de mujeres, pero seguramente de muchas de mujeres. Y esta mañana lo pensaba en el marco de que fue el Día de la Madre y ese tipo de cosas. Pero voy a hablar más de que una historia en particular, de cositas muy pequeñas que pasan todos los días y que hacen que uno se inspire. Okay. Y son esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta como líderes que hacen, que cambian el curso o le cambian el día a una persona. De hecho, ayer venía hablando con una amiga en el carro
de qué hace que una persona cambie pues, su plan de vida o profesional. Y es esas pequeñas cosas que tú como líder a veces haces y ni siquiera te das cuenta, pero cambian la vida de una persona. Okay. Ese momentico en que te tomaste y diste un reconocimiento, o que uno de tus reportes está pasando por un mal momento y en vez de decir no, sí, le permites tomárselo. Okay. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás gigante que puede hacer que puede soportarlo. Y esos momenticos son claves para que las personas después entreguen todo. Sí. Entonces son ese cúmulo de cositas en el día a día que yo diría que ojalá todos más que nos diéramos cuenta, porque son a veces cosas que hacemos y no nos damos cuenta, que usando la empatía, usando la humanización, podemos cambiar el curso de una persona. Podemos inspirar más personas. Okay. Entonces, historias, no sé, hay miles y tendría que pensar así una en específica, pero seguramente puedo pensar en 100. Okay. De momentos bonitos y momentos... Pero mi invitación es a que seamos esos líderes que humanizan la persona que tenemos enfrente, sus equipos, porque cualquier cosita que tú haces puede cambiar radicalmente una persona. Radicalmente. No sabes la diferencia entre una buena experiencia con un jefe y una mala experiencia con un jefe, cómo puede cambiar la carrera de una persona. Wow. Así, la carrera de una persona. Y eso es lo que te decía que venía hablando ayer con una amiga. Voy a empezar por esa historia. Ella me venía contando, y ambas pasamos por la experiencia del mismo jefe, sin una buena experiencia. Y cómo eso logró por un tiempo creo que amilanar nuestra... Y hablábamos de cómo lo compartíamos, nuestro amor propio, nuestra carrera. Y yo se lo contaba a algunas mujeres, hasta el punto que yo dije, ¿será? O sea, ¿será que sí? ¿Será que sí estoy capacitada para hacerlo? Hoy las dos tenemos unas posiciones muy parecidas, además bastante buenas, Sí. uno podría decir. Y digo, esa es la comparación entre una experiencia entre un buen jefe y un mal jefe. A mí, afortunadamente, tuve la capacidad de dejar ese lugar donde no trabajaba y me tocó un jefe excelente después. Y yo le dije, ¿qué es excelente? Mi jefe nunca ni se enteró que yo tenía un hijo. No es que fuera, ay, ven, yo te abrazo. No, era una persona justa, que me daba el feedback apropiado en el momento apropiado, que me ayudó a buscar el camino en donde tenía que crecer, donde tenía que crecer. Y me ayudó a recobrar la confianza que había perdido. Wow. Okay. Entonces dice uno, mira la diferencia que uno puede hacer simplemente por hacer bien tu trabajo. Es que cuando te dijeron que tú tenías que liderar una organización, ese es tu trabajo. Las personas son tu trabajo. Tu trabajo, tú lo dijiste ahorita, no es el número ni el resultado. Son las personas las que son tu trabajo. Porque ellos son los que van a alcanzar el resultado. Entonces la diferencia entre ese jefe que tuve primero y ese jefe que tuve después, fueron radicales para mi experiencia laboral y para ayudarme a llegar a donde yo llegué. Porque afortunadamente también aprende uno de mal ejemplo y dice, esto es lo que yo no quiero ser. Entonces, así no. Ok. Pues me encantó, Patricia. No sé si hay algo que no te... Siempre habilitar la posibilidad de que nos cuentes esas cosas que nunca te he preguntado. Dice, a mí nunca me han preguntado eso. ¿Hay algo en esta narrativa de cultura, liderazgo, clientecentricidad, pensar diferente, empoderamiento? Algo que digas, esta no me la guardo, Mauricio, tengo que contarle a usted y a su audiencia. Sabes que sí, pocas veces me han salió naturalmente en una conversación, pero nunca me preguntan. Y yo creo que es súper importante en el camino de ser, digamos, un líder que empodere, y es soltar el control. Ok. Y me preguntaron el viernes, pero yo lo asocio al control, y es, me acabas de decir, me dice un empleado, que estabas brava allá abajo, pero aquí vienes y estás feliz. Y me dice,
Y es un poco, yo creo que para mí uno de los grandes aprendizajes de poder transicionar en momentos de incertidumbre, en ser un líder positivo, y es no dejarse ganar por lo que no puedes controlar. Porque lo que normalmente nos pasa cuando vamos avanzando en nuestras carreras y tenemos posiciones de poder es que creemos que todo lo podemos cambiar. Y no es verdad. Y es un ejercicio de soltar el control para poder navegar tranquilamente en estas situaciones. Vuelvo y digo lo mismo, porque nosotros somos el ejemplo. Si yo no estoy tranquila, nadie está tranquilo en la organización. Entonces, soltar, dejar el control, confiar en que las personas a las que has elegido para estar en tus equipos, o no has elegido, pero están en tus equipos y las has preparado, pueden y que todos juntos y podemos con la inteligencia colectiva llegar al resultado. Okay. Me encantó esa frase, soltar el control. Autoconfianza también de los elementos que nos diste. Empoderarlos y a veces decir, ok, que tomen las decisiones, aprendamos. ¿Aprendamos? Bueno, Patricia, encantado. Ojalá nos veamos pronto porque este será el capítulo de muchos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantada de estar aquí. Lo mismo. Capítulo 3. La importancia de hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones. El rol creciente de las mujeres en la industria farmacéutica y la importancia de ser auténtico en el liderazgo. Cómo pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en el bienestar y desempeño de los equipos. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.